Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. Ingeniero Rolando Catán, comisionado del Registro Nacional de las Personas. Despejemos las dudas, por favor, aquí en Día Político, ingeniero, quien lo saludo esta tarde. ¿Cómo está usted? Muy bien, gusto de saludarlo, Ramón. Un saludo a todos los televidentes y oyentes de Día Político. Gracias, ingeniero. Despejemos las dudas. ¿Esas declaraciones que se le atribuyen a usted son ciertas? ¿Que no vamos a tener tarjetas de identidad, pero sí un censo depurado para las próximas elecciones en Honduras del 2021? El titular es un titular del medio. Yo no he dado esas declaraciones. Usted lee mi texto. Lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos todavía una ventana de tiempo para las elecciones internas, que necesitamos definitivamente esperar cómo evoluciona la emergencia nacional. Cuando tengamos ya una posibilidad de salir a campo a hacer el enrolamiento y haya pasado la crisis sanitaria, en ese momento nosotros presentaremos el nuevo cronograma. Por lo pronto, es muy difícil hablar con certezas en términos absolutos cuando tenemos una pandemia variable en el ambiente. Es decir, ¿el cronograma va a cambiar? ¿Cuándo lo van a anunciar ustedes? Bueno, el cronograma evidentemente ya cambió. Sí. Porque nosotros habíamos anunciado en una cadena nacional, que habíamos grabado antes de que surgiera la crisis, de que ya íbamos a estar en el campo. Eso obviamente hemos retrasado. Sin embargo, hemos tenido un éxito muy grande con el preregistro. Llevamos más de 500,000 de hondureños preregistrados que podrán ir y hacer un enrolamiento muy rápido, solamente tomándose su fotografía, su huella, la captura de su huella y la captura de su firma manuscrita. Y eso es un avance bastante importante. Ahora, ingeniero, aclaremos, ¿va a haber un censo electoral depurado para las primarias? Bueno, porque todavía está en duda, si van a haber o no primarias. No, sí, nosotros tenemos todo el proceso electoral sigue con su cronograma, como lo ha hecho ver el Consejo Nacional Electoral, y nosotros estamos trabajando en esa línea. ¿Va a existir una nueva tarjeta de identidad para los próximos procesos electorales? Sí. ¿Usted lo asegura aquí en Día Político? Sí, y no solo lo aseguro yo, le invito también. Tenemos el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una institución a nivel mundial que está siendo garante y nos está acompañando en todo ese proceso. Ya tenemos en nuestro país los kits de enrolamiento, los prototipos, y están en camino todo el conjunto de los kits para el enrolamiento a pesar de la pandemia. Ya tenemos el diseño de la nueva tarjeta y ya tenemos todo el proceso avanzado de adquisición a la empresa, como lo hemos ido diciendo en el tiempo, y el Programa de las Naciones Unidas está ya manejando el último proceso de recompetencia para ver qué empresa finalmente se queda con la producción y la impresión de los plásticos. ¿Cuándo se imprime la primera tarjeta de identidad nueva en Honduras? En el momento en el que iniciemos el enrolamiento y tengamos ya los datos de los hondureños para mandarlos a imprimir. ¿Tienen alguna fecha tentativa? Eso es una fecha variable que depende de la fecha en la que la emergencia y crisis sanitaria pase y entremos en una fase en la que podamos trabajar en campo para la captura de la información de los hondureños. Mientras tanto, el personal que se iba a contratar, ingeniero, todavía tiene que esperar para que haga el trabajo de enrolamiento. Tienen que esperar, pero ya está todo el personal seleccionado, evaluado. Se pasaron por un proceso de evaluación muy riguroso con la Cámara de Comercio, como lo sabe el pueblo hondureño, y todo ese personal está listo para ser contratado en el momento en el que demos el banderazo del proyecto. Perfecto. Gracias, ingeniero, muy amable, porque así usted nos aclara que va a existir la nueva tarjeta de identidad y un censo electoral depurado para las elecciones de 2021. Muy amable, ingeniero. Gracias. Gracias. Al ingeniero Rolando Catán, comisionado del Registro Nacional de las Personas. En otras noticias, el diputado de Libertad y Refundación, Yavés Avillón, está denunciando que no lo dejaron entrar en la última sesión virtual del Congreso Nacional, donde se amplió la vigencia del nuevo Código Penal en Honduras. Dice que no lo dejaron ingresar. Denuncia esta que él llama irregularidades. Escuchemos.
donde favorece a los corruptos, muchos de los cuales incluso están en esas sesiones. Ahí están las acusaciones. Son 282 millones en uno de los tantos casos que se han robado y están implicados incluso diputados que están legislando ahí, que no deberían de estar en ese Congreso Nacional aprobando leyes. Imagínense ustedes qué país este. Y por eso hago esta denuncia, porque no me han dejado entrar a esta sesión legislativa, a pesar de que incluso ya les mandé un correo. Posteriormente voy a postear el correo electrónico que le mandé al ingeniero en sistemas, al encargado de esto, de hacer que nos dé el acceso a las sesiones virtuales. Esas sesiones virtuales son un fracaso. Debemos de tener sesiones presenciales, así como nosotros los médicos venimos a trabajar, así como las enfermeras, así como el personal de aseo está en nuestros hospitales, así como la gente de a pie tiene que salir a trabajar todos los días para ganarse el pan de cada día. ¿Por qué los diputados están encerrados en sus casitas en sesiones virtuales? Y a los que somos oposición verdadera, a los que realmente les hacemos ver los errores, ¿por qué no nos dejan entrar a una sesión virtual? Bien, esto es lo que opina el diputado Yavesa Villón. Mientras tanto, el ingeniero Alex Rodríguez, que él es el encargado de los servicios municipales de la Alcaldía Municipal de Catacamas en el departamento de Olancho, mire, está diciendo que se seca el río Catacamas, la principal fuente de abastecimiento del vital líquido para más de 20 colonias y barrios de Catacamas en Olancho. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Pues sí, proyecto de agua del río Catacamas en este momento, debido a un verano tan intenso, y también otro factor que le está afectando son las quemas también en los bosques. Hemos perdido gran capacidad de producción del río Catacamas y preocupante porque la temporada de lluvias todavía se proyecta aquí para la primera semana de junio, y si continuamos así, muchos barrios, aproximadamente unos 20 barrios que dependen de este proyecto, pues estaríamos con serias dificultades. ¿Cómo se va a hacer en este momento, ingeniero? Bueno, se están haciendo algún tipo de racionamientos en algunos sectores para que por lo menos un día a la semana le brindemos el servicio del agua, y así hemos estado haciendo varias operaciones en diferentes sectores para que pueda por lo menos algún sector pues tener el servicio. Bueno, con el sector sur de Catacamas, que hay tanta periferia, hay problemas también, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque ya cuando son barrios muy lejos, entonces ya las presiones no le llegan. Recuerde que estamos ahorita en este momento con un cuarto de la capacidad de los tanques de almacenamiento, entonces eso no genera presión a los usuarios que están más al sur de la ciudad. Bien, gracias al periodista Enrique Mejía por esta entrevista dada desde Catacamas. Aprovechando esto del agua, el bloque 80, 81 y 82 de la colonia residencial Plaza, señores del SANA, no les llega agua desde hace 20 días. Así que hay que apersonarse con tanquetas y abastecer de agua a estos bloques. Repito, el bloque 80, 81 y 82 de Residencial Plaza. Es la denuncia que nos llega aquí a Día Político. Pausa. En este segmento de Día Político vamos a analizar un poco las variables macroeconómicas que le esperan a Honduras. Antes, tunota.com publicó esta noticia que se la voy a resumir en pantalla. El Fondo Monetario Internacional aumentaría hasta por 530 millones de dólares de crédito a Honduras. Lo que se tenía programado eran más de 300 millones de dólares. Pero de acuerdo a las estimaciones del fondo, el impacto del COVID-19 provocará una recesión económica de aproximadamente un 3.3% en Honduras. Y en términos casi igual, se pronuncian para el mundo de una recesión del 3%. Eso es lo que se espera. Pero que sean los expertos. He invitado vía Skype esta tarde al expresidente del Banco Central de Honduras, don Hugo Noé Pino. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, Ramón. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. ¿Qué variables macroeconómicas nos esperan al final del año y lo que comenzará a partir de enero del 2021? Bueno, estas proyecciones, Ramón, del Fondo Monetario Internacional de 3.3, la del Banco Central habla como límite superior hasta 3.9,
Todavía son algo preliminares porque no hemos terminado de ver el impacto que esto tiene la pandemia en el caso de Honduras. Recuerde que actualmente hay mucha preocupación con relación a qué tan fuerte va a ser el resultado de la pandemia. Pero partiendo de ello, obviamente, lo que es bastante claro es que Honduras ya entró en un proceso de recesión económica y una vez que hayamos pasado la etapa más crítica de esto, la recuperación económica va a ser algo difícil, Ramón, porque las exportaciones van a caer, la inversión extranjera, que el año pasado fue alrededor de $500 millones, casi un poco menos de la mitad de lo que habían sido en años anteriores, va a continuar cayendo aproximadamente a $350 millones, un nivel más bajo en mucho tiempo. Y también las exportaciones, obviamente, las remesas familiares, se hace un cálculo entre 10 y 20% que pueden caer. Y adicionalmente, las empresas dentro de Honduras, tanto la microempresa, la pequeña y mediana y la gran empresa, muchos de ellos, como usted conoce, Ramón, ha estado suspendiendo trabajadores y esto implica menos capacidad adquisitiva para la población y por lo tanto hay un doble efecto muy negativo en la economía. El caso específico de la situación interna, la demanda interna, pero también la demanda externa que se ve debilitada. Ahora, ¿de qué manera inteligente se puede reactivar la economía y la productividad en Honduras? Fíjese que hay dos niveles, Ramón. Uno a nivel técnico, que se puede decir, bueno, proporcionando condiciones para que las empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, puedan reactivar después de la fase crítica a través de créditos, readecuación de deuda. Sí. Algunas de esas cosas se están en alguna forma elaborando y han sido planteadas. Pero a mí me gustaría insistir sobre algo que el encargado del hemisferio occidental del Fondo Monetario hizo en una entrevista reciente para México. Mire, una de las cosas fundamentales después de esta fase crítica es la confianza en las políticas. Que el inversionista, tanto nacional y extranjero, mire con confianza esta situación. Pero yo miro con mucha preocupación que en Honduras, en vez de hacer un frente común unitario en contra de esta crisis sin precedentes en el último siglo en nuestro país, más divergencias, más división. Y la verdad es que el gobierno, por sus antecedentes en diferentes ramas, no hace que la confianza en general fluya naturalmente. Y eso me preocupa mucho en este sentido, Ramón. Ahora, ¿por qué se alegra tanto el gobierno cuando calificadoras como Standard & Poor's o la misma Moody's califican bien al gobierno en materia de poder tener crédito en el mercado externo? ¿Por qué esa alegría cuando también sabemos que esto provoca más endeudamiento externo? Así es, dos consideraciones desde ese punto de vista, Ramón. La primera es que, ¿qué es lo que hacen las calificadoras de riesgo? Es más o menos orientar al mercado internacional sobre la capacidad de endeudamiento que tienen estos países. Pero como usted señaló, viendo los datos reales de Honduras, en donde tenemos casi el 50% de deuda del Producto Interno Bruto y nos consume 25% del presupuesto del gobierno central, y sabemos que esta pandemia nos va a llevar a un endeudamiento mayor externo, entonces esas calificaciones no son muy digamos, halagadoras, motivo de alegría. Ajá. Y la segunda, Ramón, hoy precisamente, o en el último número de The Economist, sale un artículo sobre las calificadoras de riesgo y señala cómo en momentos de crisis estas calificadoras tienen muy mala reputación. Ahora, otros indicadores de evaluación monetaria, remesas, balanza de pago, balanza comercial, índice inflacionario, ¿qué nos espera al final del año?
Fíjese que es muy interesante ese aspecto, porque de acuerdo al comunicado que sacó el Fondo Monetario Internacional el pasado viernes sobre la segunda revisión, ellos hablan de un compromiso muy firme del gobierno en estabilidad macroeconómica. Hablan de un déficit fiscal de 4%. Sin embargo, yo creo que esto es poner a Honduras, aún con todas las implicaciones de endeudamiento, Ramón, en una situación muy pasiva. Se van a requerir realmente una inyección mucho más fuerte y yo creo que al final el déficit va a ser mucho más alto. Pero también hay que hacerlo con cautela. Hasta ahora pareciera que la decisión del gobierno es endeudamiento externo a través de los organismos internacionales e ir al mercado internacional también con bonos soberanos, y ha descartado la posibilidad de endeudamiento con el Banco Central. A mí me parece que en estos momentos y para lo que se aproxima a nivel de la economía internacional es mejor hacerlo en moneda nacional y hacerlo en parte con préstamos del Banco Central. Bueno. Sabemos que hay otras implicaciones también, pero se pueden reducir su impacto. Bueno, de repente será que está reservando recursos. Puede ser. Pero agotar el externo y proteger el interno. No tanto con eso. Yo lo que miro es más bien una intención de política en el sentido, y esto hace más complejo el tratamiento de la pandemia en Honduras, de que muchos de los dirigentes del gobierno están más preocupados en la elección del próximo año que en resolver los problemas del país. Bueno, gracias, doctor Hugo Noé Pino, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Mucho gusto, Ramón. Gracias. Pausa, ya regresamos. En 1823, el Congreso reunido en Guatemala proclamó independencia absoluta de Centroamérica, que bajo el lema de Dios, Unión y Libertad, unía a las 5 provincias en una república federal. Seguimos aquí en Día Político por TSI. He invitado a don Alfonso Díaz Narváez, presidente de Unificación Democrática, quien saludo. ¿Cómo está, Alfonso? Mucho gusto saludarlo. Espero que esté bien, que todos los amigos ahí en el canal estén bien. Estamos aquí a sus órdenes. Bien, comencemos la entrevista. El futuro de los partidos emergentes en Honduras después de esta pandemia, ¿cómo lo visualizan ustedes? Bueno, es un reto difícil, complejo. Bueno, principalmente porque ya en condiciones normales estábamos en época de reestructuración, de mejora, de modernización de nuestros partidos, de presentar nuevos cuadros para por lo menos presentar mejores planos de gobierno y una mejor campaña en condiciones normales. El asunto es que está cambiado todo, está cambiado las sociedades de todo el mundo, y el reto que tenemos hoy en política es que tenemos que ser creativos porque se cancelan los eventos masivos. Correcto. Se cancela, por ejemplo, que el candidato esté en permanente contacto con su electorado, y no sabemos cuánto tiempo, porque hasta que no haya vacuna, el asunto es que vamos a estar con políticas intermitentes, por lo menos de distanciamiento social, y lo que aquí vamos a tener que aplicar es lo creativo, y esto implica uso de redes sociales y tratar de inventar otros mecanismos, porque la situación está complicada, y lo que nos preocupa mucho es que, por ejemplo, el tema de candidatos nuevos versus candidatos que ahorita están en funciones, ¿cómo vamos a hacer para por lo menos poder levantar imágenes y perfiles de candidatos nuevos? Y también cómo vamos a afrontar el hecho de que si la situación se sigue complicando, el votante, el electorado va a estar pensando en la situación económica, ahora, en cómo sobrevivir. Mire, Alfonso, ¿usted cree que se atreverían los políticos de Honduras ir a saludar con manos y con besos y con abrazos a sus simpatizantes en plena campaña política? Aquí de verdad sí estaríamos totalmente a prueba, y principalmente... se termina la demagogia. Por esta nueva realidad, pero miren, el escenario político es complicado, y le pongo varios ejemplos. Hasta que no haya vacuna, vamos a estar en esta dinámica de ver cómo empezamos las actividades económicas con bioseguridad,
y con cuidado, pero el asunto es de que el plan electoral a nivel mundial se ha visto afectado también. Tenemos, por ejemplo, las elecciones de Bolivia que se suspendieron, sí. Había un referéndum en Chile por el tema de una nueva constitución, se suspendieron elecciones en República Dominicana, elecciones municipales en Colombia, en Paraguay, Uruguay, Argentina, en Perú. Tenemos las elecciones también que están próximas en Estados Unidos, convenciones próximas. Entonces, el asunto es que es complejo proyectarse a futuro y saber qué va a pasar. Lo que sí hay que hacer, lo que está dentro de las posibilidades, pero también con la responsabilidad como líderes, con madurez, de también hacer aportes a la realidad, a lo que está pasando en este momento. Alfonso. Porque no solo podemos ser animales políticos y pensar en elecciones. Alfonso. Le escucho. Yo le pregunto a usted, la deuda política va a ser, sin duda alguna, el brazo financiero de ustedes, los partidos políticos, sí. Principalmente ustedes, sí. Los emergentes. Sí. Porque quienes les aportan a ustedes con el impacto económico que ha existido, también van a ver reducidas ustedes el ingreso de apoyo financiero para las campañas. Ahora, exactamente. ¿Ustedes se han programado como partidos emergentes hacer un solo bloque? ¿Aló? ¿Se han programado ustedes como partidos emergentes hacer un solo bloque de oposición político? ¿Aló? Bien, estamos en comunicación con don Alfonso Díaz Narváez, que es presidente del Partido Unificación Democrática, dando estas consideraciones que son importantes, porque la política, miren, estamos en plena pandemia del coronavirus, pero mire, la política también avanza a la par. Avanza a la par. Yo le consultaba a usted, Alfonso Díaz Narváez, ¿será necesario replantearse en un bloque de oposición política en Honduras que incluya a ustedes como partidos emergentes? Sí, es necesario, sí. Pero principalmente porque hay que entender de que tienen que haber cambios. Bajo esta realidad van a haber partidos políticos que van a estar sumamente golpeados. Ya de por sí, en elecciones normales íbamos en desventaja, no digamos ahora que partidos políticos que vamos a ir con nóminas nuevas, con candidatos nuevos, que va a ser complicado el hecho de que la sociedad lo conozca porque no va a poder interactuar con el electorado y que lo único que va a tener es el tema de las redes sociales. Y miramos que, por ejemplo, con el tema de educación ahorita quedó expuesto el tema de las redes sociales, que no es todo el ciudadano hondureño que tiene acceso o la posibilidad de tener internet en su casa o redes sociales. Entonces es complicado. Y entre los cambios que se pueden dar para afrontar estas nuevas elecciones está la posibilidad de las alianzas o las coaliciones de partidos políticos para poder fortalecer propuestas de cara a las próximas elecciones, si es que se mantienen la fecha, porque hay que recordar que ya tenemos varios presidentes aquí en la región de que se han suspendido elecciones, de que se han cambiado las fechas de los calendarios electorales. Yo no sé en realidad aquí en Honduras cómo va a pasar, y recordando también que tenemos las reformas electorales que todavía no hemos terminado, no hemos cerrado ese ciclo. No, pero dicen que esta semana lo presentan el dictamen. Don Mario Segura lo ha dicho. Esperemos, porque algo fundamental para tener claro van a ser las reglas, si son el tema de las reformas electorales. Y en base a esto vamos a por lo menos a proyectar una planificación en condiciones normales. ¿Van a sobrevivir los partidos emergentes después de la pandemia en Honduras? Mire, no les sabría decir, pero sí estamos más complicados que como estábamos en enero o en febrero cuando estábamos en condiciones normales. Y esto implica que tenemos que aplicar cambios importantes para poder sobrevivir, para poder fortalecerlos, pero para también poder dar la oportunidad a nuestros nuevos candidatos. En 30 segundos, por favor, un mensaje a su militancia de Unificación Democrática. Bueno, un saludo a todos los miembros del Partido de Unificación Democrática a nivel nacional. Hemos tratado de ayudarles en la medida de las posibilidades. Vamos a seguir pendientes de ustedes y también en la medida de las posibilidades de los ciudadanos a quienes podamos tender las manos. Hoy hay tanta necesidad con recursos que son limitados, así que vamos a tratar de hacer lo posible por tratar de, en este momento, más de ser políticos, ser ciudadanos con solidaridad y poder brindar el apoyo a todos los que podamos dar en este momento. Gracias al ingeniero Alfonso Díaz Narváez, presidente del Partido Unificación Democrática. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Bendiciones. Hasta aquí Día Político por TSI. Buenas tardes.